Hola, 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 muy buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día martes, donde nos ponemos de acuerdo y nos unimos, nos congregamos de esta manera para poder recibir una palabra, para estar juntos, para estar en armonía? Es siempre un tiempo muy especial. Siempre lo digo, ¿no? Que cada vez que nos preparamos desde este lado para compartir este tiempo, estamos ahí ansiosos porque sabemos que del otro lado están ustedes con esa necesidad de recibir una palabra, de sentirnos unidos, porque vaya que si bien físicamente no nos podemos ver, no nos podemos congregar, nos sentimos unidos, sabemos que estamos en un mismo sentir y sabemos que en este punto nos unimos todos, en este horario, como es hoy martes 20 horas, como es los jueves y los domingos, que estamos unidos y nos concentramos ahí, sabiendo que si bien no nos podemos ver los rostros, no nos podemos ver cara a cara, si bien no nos podemos dar un abrazo, nosotros de este lado sabemos que ustedes están ahí. Y así que bueno, Dios les bendiga. Gracias por todos aquellos que saludan, que siempre forman parte de esta reunión virtual. Gracias a aquellos que se van acoplando, Dios les bendiga. Sé que hoy Dios puso en mi corazón una palabra muy especial y quiero hablar como siempre lo hago, con profundidad y tratando de impactar su corazón. Así que prepare su vida. Ahí yo sé que me imagino que la mayoría de ustedes están en sus hogares, ahí junto a su familia, esperando, reunidos, quizás en ese altar familiar, ¿no? Algunos ya se tomaron un tiempo para orar, se tomaron un tiempo ¿por qué no adorar juntos como familia? Qué importantes, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Porque siempre nosotros, yo digo esto, que las personas constantemente nos preguntamos dónde está Dios, y no es que nos preguntemos dónde está Dios, ¿no? Pero las personas siempre esperamos que Dios nos bendiga y esperamos que Dios haga cosas a nuestro favor. Y yo siempre me pregunto cuántas veces eso es al revés y nosotros nos preguntamos qué es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque sí, sabemos que Dios es poderoso, que Él es grande, que Él es majestuoso, que Él tiene poder ilimitado, pero no por eso siempre tenemos que ser personas que estén exigiéndole algo a Dios, sino alguna vez tenemos que preguntarnos qué es aquello que Dios espera de nosotros. Y la Biblia dice que Él espera de nosotros que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Dice, yo busco todo el tiempo adoradores que lo hagan en espíritu y que lo hagan en verdad. Significa que nos acerquemos a Él sin hipocresía, que nos acerquemos a Él reconociendo su poder, reconociendo su gloria y reconociéndole como Dios. Y cuando hacemos eso, le estamos adorando y alegramos el corazón de Dios. Así que prepare su corazón en este tiempo para lo que Dios va a hacer en este tiempo tan especial. Así que yo le doy gracias a Dios porque sé que usted está ahí del otro lado. Así que prepare su vida. Me imagino que ya tiene la Biblia a mano, ¿sí? No sé si la tiene en papel o la tiene a través de algún dispositivo electrónico, a través de alguna pantalla, pero lo importante es que podamos juntos visualizar la palabra de Dios. Saludo a todos los que están del otro lado, aquellos que se han sumado en esta noche, aquellos que se vienen sumando. Si hay algo que nos llama poderosamente la atención es que vemos cuánta gente se suma a los vivos, cuánta gente lo reproduce. Vemos después que también, después que pasan algunos días, hay personas que siguen reproduciendo el mensaje. Significa que estamos haciendo algo que le sirve a la gente, algo que le sirve a los demás, y eso es fundamental, hacer algo por alguien más, es tan importante. La Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y también debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, como a nosotros mismos. Significa que tenemos que
tener la capacidad de desechar todo tipo de egoísmo y pensar también en el otro. Cuando yo pienso en lo que Dios hizo por nosotros, la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo, Dios amó al ser humano, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vaya, que fue un amor extraordinario, sobrenatural, difícil de explicar con palabras, pero Él entregó la vida de su Hijo. Y no es que simplemente envió a su Hijo aquí a la tierra para que nos predique, para que testifique. Sí, es verdad, Él lo hizo, Él mostró la gloria del Padre, Él mostró el poder, hizo milagros por todos lados, eso es cierto, pero terminó con sus días aquí en la tierra como ser humano, crucificado. Antes fue torturado, le clavaron una corona de espinas sobre su frente. Él sufrió mucho dolor en su carne, sufrió mucho dolor en su cuerpo. Qué muestra de amor extraordinaria. Y cuando me refiero a esa palabra, cuando me refiero al amor de Dios, que de tal manera nos amó que entregó a su único Hijo, el amor no tiene otro significado más profundo que el compromiso de Dios con nosotros. Él se tomó un compromiso que entregó la vida de su Hijo. A veces las personas somos tan egoístas que esperamos que Dios nos bendiga solo a nosotros, que esperamos que solo a nosotros nos vaya bien. Y Dios mostró todo lo contrario. Él dijo, es mejor dar que recibir. Por eso nos entregó la vida de su Hijo. Por eso su Hijo, siendo Dios, tomó la forma de hombre y caminó sobre la tierra y anduvo entre nosotros. Y nos bendijo y trajo salvación. Y qué bueno es que en tiempos como este podamos tomar verdadera conciencia de eso, de lo que eso significa, y poder entender que allí afuera hay alguien más por el que podemos hacer algo. Quizás hay un vecino que está necesitando algo. Quizás hay alguien que está necesitando de que alguien haga una oración. O que de alguien que simplemente le envíe un mensaje. O que alguien lo perdone. No lo sé. Pero si Jesús vino a la tierra, fue para mostrarnos eso. El compromiso del Padre y la entrega de Jesús fue que Él entregó su vida. Y más allá de ese sacrificio extraordinario, sobrenatural, incomparable, que Él hizo por nosotros, Él nos enseñó a ser mejores. Hoy hablaba con una familia esta mañana y les contaba mi testimonio de cómo yo había llegado al Evangelio, de las cosas por las que había pasado. Porque casi 30 años de mi vida había vivido a mi manera, ignorando a Dios. Y no solamente ignorándole, sino que cuando alguien quería hablarme de Dios, yo simplemente lo rechazaba, porque no entendía. Porque me habían enseñado que con practicar una religión, con creer en algo y hacer algunas cosas, rituales religiosos, todo estaría bien, porque habría saldado mis cuentas con Dios. Pero llegué a una etapa de mi vida donde toqué fondo, donde ya no quería vivir. Y en ese mismo instante comprendí que si Dios no cambiaba mi vida, yo no podría seguir. Pero para eso yo tuve que reconocerlo. Para eso yo tuve que buscar. Para eso yo tuve que reconocer que necesitaba de Dios. Siempre les digo a las personas, Dios nos da la posibilidad de pensar, de hacer y de practicar lo que nosotros queramos, lo que nos dé la gana. Pero Dios dice en su palabra, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y algunos nos dimos cuenta después de mucho padecer, después de mucho sufrir, después de mucha rebeldía,
después de muchos fracasos. Y quizás no sea lo importante darnos cuenta después de tanto fracaso y tanta angustia. Porque mientras haya esperanza y haya vida, tenemos la posibilidad de que Dios haga las cosas nuevas con nosotros. Y así fue mi caso. Llegué a la iglesia casi a los 30 años de edad. Me di cuenta que había caminado en mi vida a contramano de lo que Dios esperaba. Y me di cuenta también que había vivido mi vida enojado con Dios, porque yo decía, si Dios existe, si Dios es poderoso, si Dios es bueno, ¿por qué motivo vivo como vivo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no puedo disfrutar de la vida? ¿Por qué mi vida vive en tanto fracaso? Hasta que un día me encontré con la palabra y entendí que Dios, además de ser bueno sobre todas las cosas, es justo. Y que lo que yo había hecho con mi vida no tenía ningún merecimiento de la bendición de Dios. En su justicia Dios no me podía bendecir, porque Dios es justo, no podía hacer nada conmigo, porque yo había decidido vivir mi vida a contramano de lo que Él decía, a contramano de lo que Él esperaba de mí, ignorando su voluntad. Pero un día, cuando tomé conciencia y acepté a Cristo en mi corazón y acepté su palabra, acepté su verdad, todo comenzó a cambiar. Sí, no fue de un momento para el otro. Es un proceso. No fue fácil. Pero sí puedo dar testimonio de que con Jesús se puede. De que cuando vamos en el camino de formación y dejamos que el Espíritu de su palabra transforme nuestra vida, cuando le damos lugar a Él, cuando le damos lugar a su palabra, todo puede cambiar. Y yo soy un testimonio fiel de que mi familia fue transformada el día que yo, como sacerdote, como padre de familia, decidió cambiar y decidió honrar a Dios. Y entendí lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la bendición de Dios desciende sobre la cabeza del sacerdote, sobre aquel que es líder en la casa. Y luego de descender por la cabeza y recorrer todo el cuerpo, dice que llena toda la casa. Así que si quieres la presencia de Dios en tu vida, si tú quieres paz, si quieres disfrutar de la vida, si estás harto de renegar, de ver fracaso, estás harta de tanta tristeza, de tantos problemas, la solución está al alcance de tu mano. No se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, se trata de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y luego de reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, comenzar a cambiar todas aquellas cosas equivocadas por cosas buenas. Cuando caminas en la verdad de Dios y practicas lo correcto, la bendición de Dios va a descender en tu casa de una manera sobrenatural. Acá en casa podemos dar fe, mi familia puede dar fe de eso. Como tantas familias que forman parte del Centro de Formación Cristiana, de que algo cambió. Hoy estaba en la casa de una familia, visitando a alguien, y toda la familia podía dar fe del cambio de esa persona, de ese que recibió a Cristo. Y esa familia me aceptó y me honró sin venir a la iglesia, porque vieron el cambio de esa persona que sí viene, de esa persona que sí recibe el consejo, de esa persona que un día se decidió por Cristo. Y cuando nos decidimos por Cristo y hacemos lo correcto, nuestra manera de pensar cambia, nuestra forma de vivir comienza a tornarse mejor y la gente lo ve. Por eso es que tenemos que aprender a testificar. Tenemos que aprender a mostrarle, quizás no es la frase correcta, sino que debemos mostrarle a las personas
que el cambio es real, que el cambio es verdadero. La verdad que yo me sentí muy feliz hoy, porque creo que Dios preparó el ambiente para que una familia sea bendecida. Y yo le decía a esa familia que lo más lindo que me había pasado en esta semana es haber llegado a su casa y haber compartido con ellos. Y haber compartido de lo mismo que me cambió la vida a mí. El Dios de la verdad. El Jesucristo de la salvación. Qué tremendo. Quisiera que me pueda acompañar. Quiero compartirles una palabra. Quiero que me acompañe al libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18. Lucas 4, 18. Este es el primer mensaje que Jesucristo predica desde el momento en que comienza su ministerio. Él había crecido y a los 30 años es llamado por Dios, es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y luego de eso él pasa por una tremenda prueba porque dice la Biblia que fue tentado, porque fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por 40 días y por 40 noches, donde nada comió, donde nada bebió. Pero él necesitaba ser probado espiritualmente. Y cuando vuelve de aquellos días en el desierto, donde pasó por una prueba poderosa, muy fuerte, él predica este mensaje. Él toma la escritura en la iglesia y lee en el capítulo 4, está establecido lo que él lee. Lucas 4, verso 18. Y esto es lo que él dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que él vino a hacer. Ya el libro de Isaías hablaba de esto. Él tomó las escrituras, tomó el Antiguo Testamento y leyó y soltó esta palabra. Y él luego dijo, esta palabra se está cumpliendo hoy, porque lo que ustedes estaban esperando, el libertador, aquí llegó. No fue fácil. En aquella oportunidad muchos se enojaron, muchos intentaron quitarle la vida por lo que él había dicho. Le dijeron, decían entre ellos, ¿quién se cree que es este? Pero dice que él se escapó, él se escabulló, Dios lo protegió. Y él comenzó con ese ministerio. Pero el primer mensaje fue este. El llamado de Jesús. Mira qué tremendo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dios me ha marcado para esto. Me ha dado el poder para esto. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y sabe lo que es una buena nueva? Es una buena noticia en realidad. Jesús es portador de buenas noticias. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y yo quiero que usted analice por un momento esto, porque esto nosotros pensamos, y esto sí fue escrito hace más de 2000 años, pero cuán actual es hoy, cuánta gente que vive en pobreza, sumergida en extrema necesidad, cuánta gente quebrantada de corazón, cuánta gente angustiada, cuánta gente hay en este tiempo que está sumergido o sumergida en el dolor, en la frustración, en la angustia por consecuencias de cosas negativas que pasaron en su vida o que están pasando en este momento.
Gente quebrantada. Quebranto significa dolor, significa angustia, significa amargura. Y cuando alguien está quebrantado, está como rendido, está como vencido. Cuando alguien está quebrantado, no tiene fuerzas. Pero la Biblia dice que Jesús vino para esto, para dar buenas noticias a aquellos que viven en pobreza, porque Él les puede sacar de la pobreza. Mire qué tremendo. Y a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están pasando por situaciones en verdad difíciles. ¿Cuánta gente quebrantada hay del otro lado? ¿Cuánta gente amargada hay del otro lado? Que cuando está hablando de quebranto no está hablando de una enfermedad física, sino que está hablando de una enfermedad del corazón. ¿Cuánta gente angustiada del otro lado hay? Porque están dolidos por una situación, por una pérdida, por una ruptura en la familia. Cosas que no sanan fácilmente. Cuando hay quebranto en el interior de la persona, las personas podemos tratar de cubrir eso, podemos intentar demostrar que nada sucede, pero el quebranto es algo que sucede dentro de nuestro interior. Y el quebranto trae dolor, el quebranto nos impide seguir adelante, porque el quebranto es algo que molesta. Él dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces yo pensaba en esto. ¿Cuántas personas habrá a nuestro alrededor que están quebrantadas? ¿Cuántas personas habrá que no tienen a Cristo en el corazón? ¿Cuántos vecinos que están padeciendo, que están sufriendo, que están en pobreza? Cuando nosotros hemos conocido a un Salvador. Cuando nosotros somos aquellos que Dios necesita para que prediquen las buenas nuevas. Porque dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Qué significa eso? No solamente está hablando de los que no tienen vista física, está hablando también de los ciegos que no pueden ver, que no pueden entender que sin Cristo no van a ningún lado. Entonces navegan en el mar de este mundo y en busca de avaricias personales y contienden y luchan con pasiones desordenadas y no se dan cuenta que no están llegando a ningún lado. Qué tremendo es esto. Tú ves un ciego cuando ves a alguien que está pasando por una situación y tú sabes que tú tienes la salida, porque la misma salida que tú tuviste, las puertas que se abrieron delante tuyo cuando estabas mal con tu matrimonio, cuando estabas enferma, cuando estabas sin trabajo. Alguien te abrió una puerta, alguien te habló de Jesucristo. Y porque estabas sumamente deprimido, estabas deprimida, quizás le diste esa oportunidad. Pero alguien quizás te empujó, pero hay muchas personas que están ciegas hacia afuera. Y que no entienden lo que tú y yo hablamos, que no entienden que tú y yo nos congreguemos, que no entienden lo que significa Cristo, que para muchos Dios no es nada más que una religión y Jesucristo no es nada más que el Hijo de Dios que un día vino y lo recordamos en Navidad, festejando el nacimiento y en Pascua cuando recordamos su muerte. Pero muchos, la mayoría de las personas no tiene conciencia de esto y siempre piensa en la Pascua o en la Navidad como en un tiempo muy especial. ¿Pero especial para qué? Porque aquellos que piensan en Pascua, es más, a mí me pasaba que cuando yo pensaba en Pascua, yo pensaba en esos días feriados, que no iba a trabajar, que iba a poder salir, que iba a poder estar en casa o que iba a poder viajar. Pero ni remota idea tenía de lo que en verdad significaba, que significaba nada más ni nada menos que la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Entonces muchas veces, como siempre digo, practicaba una religión por tradición. Pero la tradición no me llevó a ningún lado. La tradición me llevó a querer quitarme la vida, a abandonar a mi familia,
a ser egoísta, a pensar en mí mismo. Pero cuando me encontré con este Cristo, pude entender que el que estaba equivocado era yo. Y que si no cambiaba mi manera de pensar, Dios no me iba a poder bendecir. ¿Cuánta gente hay que está hoy atada, esclavizada, encadenada? Él dice, yo he venido, dice él, a poner en libertad a los que están oprimidos. ¿Cuántas personas hay oprimidas? ¿Cuántas personas están tan necesitadas del otro lado? Y tú y yo conociendo esta gran verdad. Entender que Jesucristo no es un cuento. Jesucristo es una verdad. Jesucristo no vino para marcar la historia simplemente para que hagamos películas. Jesucristo vino para que practiquemos la verdad. Porque la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que se sacrificó, que entregó su vida por nosotros, es Jesús. No hay otra manera de llegar a Dios. Las personas nos engañamos cuando pensamos de que podemos llegar a Dios de otra manera. El único camino es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, llega al Padre si no es a través de Él. Yo no sé por qué situación estás pasando en este tiempo. Quizás es una pérdida, quizás estás afligido porque hay una enfermedad que tocó tu vida. Quizás hay angustia en tu casa, hay cosas que te parece que no van a cambiar nunca. Y quizás te estancaste y te acostumbraste a estas cosas negativas. Pero tengo una buena noticia para ti. Si puedes reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, todo va a cambiar. Te lo dice alguien que no nació en una cuna cristiana. Te lo dice alguien que conoció a Cristo, que conoció de su palabra, después de haberse querido quitar la vida en 2 oportunidades, porque pensó que su vida era un completo desastre, un fracaso. Pero he venido a decirte en esta noche que con Cristo lo puedes lograr. Que así como este servidor lo logró, tú lo puedes lograr. Y así como mi vida y mi familia cambió, tú puedes hacer lo mismo con tu vida y con tu familia. Solo tienes que determinarte a hacer lo correcto. Quiero que me acompañes porque estaba meditando en una palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Aquí había pasado algo bien fuerte. Jesucristo había sido crucificado, Él había resucitado, y después de haberse aparecido a algunos discípulos y dejarle algunas instrucciones, Él se va al cielo a sentarse a la diestra del Padre. Y aquellos discípulos que quedaron sobre la tierra comenzaron a hacer el trabajo bien fuerte. Y acá nos encontramos en Hechos capítulo 2, verso 38, con Pedro. Vaya si tenemos cosas para hablar de Pedro. Pero en este caso, en el capítulo 38, Pedro comienza a predicar la palabra de una manera extraordinaria. Él se tomó el compromiso y desafiaba a las multitudes predicando la palabra de Dios porque sabía que ese era el llamado que tenía. ¿Se entiende? Y dice en el verso 38 del capítulo 2 de Hechos, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algo tan fuerte que Pedro estaba diciendo, porque la gente con necesidad se había congregado aquel día, porque aquellos que estaban enfermos, que necesitaban una sanidad, aquellos que necesitaban una solución para su problema, se habían unido, se habían congregado en un lugar aquel día, porque sabían que Pedro no era cualquier persona. Pedro formaba parte nada más ni nada menos que del equipo de la persona más famosa de la historia, que recientemente había sido crucificado y había resucitado.
era discípulo directo de Jesús. Y Pedro suelta un mensaje. Y fíjese lo que Pedro les dice. Les dice, arrepiéntanse. Y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Hay personas que no alcanzan sus objetivos, hay personas que no pueden salir de la maldición, hay personas que no pueden salir de la frustración, del fracaso, porque en ellos no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es cambio de dirección. Me arrepiento de cómo viví hasta ahora y tomo otra dirección. Eso es un arrepentimiento. El arrepentimiento me hace reconocer delante de Dios todas aquellas cosas equivocadas que practiqué y comienzo a practicar la verdad y comienzo a entender, entiendo y practico lo que la Biblia dice. Entonces Pedro levanta la voz y dice, arrepiéntanse. Hay tanta gente del otro lado que necesita de Dios. Pero ¿sabes cuán pocos se quieren arrepentir? ¿Sabes cuántas personas llaman para que le des una mano, para que vayas a orar, porque están enfermos o porque están pasando por alguna necesidad espiritual? Y cuando tú les hablas de la palabra y cuando tú les dices que necesitan arrepentirse, que necesitan buscar a Dios, que necesitan practicar la verdad, miran para otro lado. Y Pedro dice, si ustedes quieren recibir el don del Espíritu Santo, si ustedes quieren recibir el poder de Dios, si ustedes quieren que el don, que el Espíritu Santo habite en ustedes, ustedes tienen que arrepentirse. Y no solo arrepentirse, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mire qué tremendo, porque si no hay arrepentimiento, mire lo que dice aquí, no hay perdón de pecados. Qué tremendo. ¿Sabes una cosa? Nosotros necesitamos que Dios nos bendiga, pero para eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer aquellas cosas que hemos hecho equivocadamente en este tiempo. Necesitamos volvernos de nuestros malos caminos. Y esto para muchos puede parecer una locura, pero no lo es, porque está escrito. La Biblia dice, este libro dice que cielo y tierra pasarán, pero lo que aquí está escrito nunca va a pasar. Por consecuencia que tú puedes pensar, hacer, determinar y intentar hacer miles de cosas para ser bendecido. Pero lo cierto es que si no hay un arrepentimiento genuino y no hay una confesión del corazón, Dios no te puede bendecir. Y esto está muy bueno porque si vemos esto, Pedro les dice arrepiéntense y bautícense. Y luego vemos a los discípulos manifestarse y testificar. Y en el capítulo 3, ahí de Hechos, verso 1, nos encontramos con esta historia tan linda. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Qué tremendo es esto. Aquí nos vemos algo bien importante. Los que traían aquel que estaba lisiado y el lisiado eran personas que no se habían arrepentido, que quizás no querían arrepentirse. Solo querían sacar un provecho de aquellos que iban a la iglesia. Qué tremendo es esto. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Es decir, ellos iban juntos, estaban unánimes en el espíritu y estaban unidos como nosotros lo estamos en esta hora, recibiendo una palabra de Dios, formando nuestro carácter, intentando adorar a Dios, intentando cambiar. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Es decir, aquí vemos dos grupos de personas, dos arrepentidos que iban a adorar a Dios y un grupo de personas
porque aquí no sé qué cantidad eran, no sé cuántos llevaban a la persona que tenía problemas en sus pies para caminar y lo dejaban en el templo. Imagino que por lo menos eran 2. Así que aquí vemos un grupo de 3 personas que solo querían sacar un beneficio propio, que no querían arrepentirse, y vemos 2 personas que sí se habían arrepentido y que estaban haciendo lo correcto y que estaban adorando a Dios. Miren qué tremendo. Quiero, iglesia, ministrarte esto para que tú puedas entender cuán importante es el arrepentirnos, cuán importante es adorar a Dios. Porque dice que este hombre, dice el verso 2, era traído, cojo de nacimiento no podía caminar, y lo ponían cada día a la puerta del templo. ¿Para qué lo ponían? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Escuche esto, el templo era el lugar donde ocurrían los milagros. Sin embargo, esta persona la ponían a la puerta. La pregunta es, ¿cuántas personas estarán a la puerta? ¿Cuántos necesitarán ser empujados? Hay muchas personas que dicen tener a Cristo en el corazón y quizás ellos formen parte de un grupo congregacional, pero su vida está a la puerta. A este lo dejaban ahí en la puerta cada día para que pidiese limosna. Es decir, quiero que usted entienda esto. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando no hay una toma de conciencia, vas al lugar equivocado al hacer lo equivocado. Porque el lugar, el templo era el lugar donde sucedían los milagros. Pero sin embargo este se quedaba a la puerta. Él necesitaba un milagro, pero corría por las limosnas. Y eso es lo que nosotros necesitamos predicarle a los que están del otro lado, iglesia. Necesitamos decirle a la gente que no corra por las limosnas, que no corra por las cosas materiales, que corra por cambiar su manera de vivir, que corra por su sanidad, por su verdadera libertad, que corra por lo que Jesucristo vino a hacer, que es predicar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Pero cuando no hay arrepentimiento, hay ceguera espiritual. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, la gente corre por simplemente las limosnas, cuando en verdad está a un paso del milagro. Porque la puerta era un lugar de transición. Solo tenía que haber entrado, solo tenía que haberse metido y su vida habría cambiado para siempre. Pero ni a él se le ocurrió, ni tampoco se les ocurrió nunca a los que lo traían, por lo visto. Qué tremendo es esto. ¿En qué estaban pensando? Nunca iba a cambiar este hombre su manera de vivir, porque no había logrado cambiar tampoco su manera de pensar. Siempre lo digo, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no lograremos cambiar nunca nuestra manera de vivir. Y su manera de pensar era, siéntenme en la puerta para pedir limosna. Si él hubiese cambiado por un instante la manera de pensar y se hubiese metido adentro, si aquellos que lo traían hubiesen cambiado por un instante su manera de pensar y en vez de dejarlo en la puerta, lo hubiesen metido dentro, todo hubiese cambiado. Qué tremendo es esto. Y quiero preguntarte en esta noche, ¿dónde estás parado tú, varón? ¿Dónde estás parada tu mujer en este instante? Porque quizás estás a la puerta y crees que en la puerta es tu lugar y que de ahí no te vas a mover. Y la puerta no es nada más que un lugar de transición. En la puerta no se está ni adentro ni afuera. Es de transición, pero entendemos lo que dice Jesucristo, que el que está parado en la puerta, entendemos lo que él dice, porque él dice que es conmigo, y el que no es conmigo es en contra de mí. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que quizás se paran en la puerta y dicen, yo estoy parado aquí en la puerta, ni estoy con Cristo, ni dentro, ni estoy afuera, y Jesús dice, el que no está conmigo dentro,
Por más que crea que no está afuera, está destituido de mi gloria. No lo quiero conmigo, te quiero dentro. Este estaba a la puerta de su milagro. Había escuchado quizás infinidad de mensajes, pero su manera de pensar había evitado de que se produciese ante un milagro. Y así pasa muchas veces, que vos vas a orar por alguien, que alguien tiene la oportunidad de recibir un milagro, pero se niega. No lo quiero recibir, porque no lo entiende, porque cree que eso no va a suceder, porque su manera de pensar, no sé qué se gestó en su mente, qué le dijeron, qué información tiene. Pero prefiero estar a la puerta, prefiero que no oren por mí, prefiero que no me bendigan, solo prefiero que me den limosna. Pero la limosna no es bendición, la limosna no traerá libertad a tu vida. La limosna solamente te hará subsistir, sobrevivir. Y Jesucristo no quiere que tú sobrevivas, Cristo quiere que tú vivas, que disfrutes de la vida. Y hay personas que están atadas en la puerta, intentando sobrevivir. Y he venido a decirte en esta noche, no te quedes en la puerta, entra para vivir y para disfrutar de la vida. Jesucristo dice, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesucristo no vino para que sobrevivamos, Jesucristo vino para que vivamos y disfrutemos de esa vida abundantemente, para que seamos felices. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Te quiero bendecido, te quiero con salud, te quiero feliz y te quiero bien financieramente. Eso es lo que dice la palabra. Prosperado en todas las cosas, con salud y con felicidad. Pero en la puerta no te encontrarás con esa plenitud. En la puerta, las limosnas, incluso hasta las limosnas cambian. Porque habrá días donde te den una limosna buena y habrá días donde ni siquiera te den limosnas. Pero cuando tú entras adentro, tú recibirás la plenitud de Cristo. Tú recibirás la llenura de su presencia. Y tú verás cómo tu vida cambia y cómo la vida de tu familia puede cambiar. Porque tú has decidido por Cristo. Volvemos a la historia. Dice que este estaba a la puerta y en un momento, verso 3, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Él ni siquiera se preguntó a qué vienen al templo ni siquiera pensó, estoy lisiado hace tanto tiempo y estos vienen a adorar a un Dios que hace milagros. Y en vez de decirles o pedirles que orasen por él les extendió la mano, deme limosna. Porque hay mucha gente que se acostumbró a eso, a vivir de las limosnas, a vivir de las migajas. Qué tremendo es esto. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan se pusieron de acuerdo. Mire, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Se imaginan cuando dijo esta frase? Quizás en su corazón caviló, quizás en su corazón habló mal de ellos, pensó mal de ellos. Quizás en su corazón los odió. Pero Pedro no se queda con eso. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna
a la puerta del templo de la Hermosa. Qué tremendo es esto. Hay un antes y un después de tu encuentro con Cristo. Hay un antes y un después de tu encuentro con Dios. Qué tremendo. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que está con tanta necesidad, que está lisiada? Pero ¿sabes qué se necesitan? Valientes, que en vez de simplemente dejar una limosna, valientes que se atrevan a predicar la verdad. Valientes que le digan, como hicieron Pedro y Juan, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos es lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es caminar, lo que tú necesitas es sanidad en tus pies, para ponerte en pie y disfrutar de la vida. Porque imagínense, este hombre no caminó desde su nacimiento. Y cuando ellos oraron por él, le impusieron las manos, él saltaba y alababa a Dios. Aprendió a caminar en un instante, a bailar en un instante, porque era tanta la necesidad. Pero ¿qué pasó? Que tuvo que esperar tantos años de su vida para que esto acontezca. Lo que pasó es simplemente lo que a muchos les pasa. No tomó la decisión correcta y se quedó en la comodidad de la puerta. Y en la puerta solo hay limosna. En la puerta solo hay misericordia. En la puerta solo hay dádivas. Dentro hay vida eterna. Dentro hay libertad. Dentro hay alegría. Dentro hay vida. Dentro hay abundancia. Y cuando hablo de dentro, escucha esto, no estoy hablando de cuatro paredes. Estoy hablando de la presencia de Dios. Estoy hablando de formar parte de aquellos que adoramos a Cristo y que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. De aquellos que hemos creído y entendemos lo que significó esa sangre derramada en el Calvario hace más de 2000 años. Y que no solamente lo recordamos en Pascuas, porque tenemos feriados, o en Navidad, porque festejamos y estamos a días de abandonar un año para comenzar con otro, sino aquellos que comprendemos que la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que ese sacrificio no fue para marcar la historia, fue para cambiarnos la vida a nosotros y para que aprendamos a tomar conciencia de que solo con Cristo podemos alcanzar verdadera libertad. Quizás estás del otro lado con tristeza, con dolor. Quizás estás viviendo en la puerta. Quizás llevas años en la puerta. Y quizás en esta noche de martes, con esta palabra yo te esté dando un pequeño empujón. Iglesia, piensa por un momento. Seguramente el Espíritu Santo trae a tu recuerdo en este preciso instante de ese vecino, ese familiar, que necesita un empujón, que está en la puerta. Sí, ese que quizás nunca te atreviste porque se burla, porque tiene un carácter difícil, porque habla mal. Pégale un empujón. Atrévete. La Biblia dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los valientes van a conquistar. ¿Sabes? Pedro y Juan podrían haberse puesto de acuerdo y haber llevado aquel día bolsas de monedas de oro. Pero esas bolsas de monedas de oro no hubiesen llegado ni al 50% de la felicidad que este hombre recibió con su milagro. Incomparable. Es necesario que te atrevas a empujar a alguien adentro. Y este es un tiempo muy especial. A diario me encuentro con gente que necesita ser empujada. Y en estos días estoy empujándoles. Estoy diciéndoles, entren, busquen. Solo la verdad les hará libres.
No dependan de un gobierno, no dependan de un país, no dependan del tiempo. Aprendan a depender de Dios. Porque Él es un proveedor sin igual. Él es un dador sin igual. Nadie más que Dios tendrá compromiso por tu vida y por la mía y por la de tu familia. Y si no, muéstrame a alguien que haya sido capaz de entregar a su hijo por amor. Muéstrame a alguien que se haya entregado como Jesucristo, que se haya comprometido para que tú alcances verdadera libertad. Espero que esta palabra te haya llevado a tomar conciencia. Espero que esta palabra marque un antes y un después en tu vida. Si hay personas en esta hora que están escuchando este mensaje en vivo o lo van a escuchar luego y nunca recibieron a Cristo como Señor y Salvador, háganlo. ¿Y cómo se hace? Sencillo. Repita conmigo: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de no haberte buscado antes. Te pido perdón, pero a partir de esta noche quiero convertirme en tu hijo o en tu hija. Y Dios te recibirá y dejarás de ser creación para convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Y Dios sabe cómo cuidar de sus hijos. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, varón, mujer, que estás del otro lado. Y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a cambiar tu vida. Porque creo que algunos ya tomaron la decisión. Basta de estar en la puerta. Me meto adentro. Basta de las limosnas. Entro adentro. Quiero la vida. Y quiero disfrutar de todo. Dios te bendiga ricamente. Nos estamos encontrando el jueves, día de discipulado, para compartir otra palabra del Señor. Nos estamos viendo pronto. Chau, chau.